Bienvenido de nuevo. La historia de hoy proviene de Reddit, originalmente publicada en r/Nuclear Revenge, antes de extenderse a r/Legal Advice y r/Personal Finance, donde se convirtió en una de las publicaciones más comentadas del año. Las cifras: 8.900.000 visualizaciones en todas las plataformas en las primeras 3 semanas. Compartido más de 148.000 veces. La publicación ha sido citada en boletines de seguridad financiera, campañas de concienciación sobre el robo de identidad y al menos un seminario universitario de prevención del fraude. La sección de comentarios generó 34.000 respuestas en las primeras 48 horas, la mayoría expresando alguna variación de la misma frase. Ella estaba en Ginebra. El comentario principal, con 112.000 votos a favor, dice: tu madre firmó su propio nombre en una identificación falsa con tu cara. Tu padre hizo que su propio empleado notariara un documento que legalmente era imposible que firmaras. Tu hermana entró en el vestíbulo del banco con el abrigo comprado con tu puntaje de crédito robado. Y entraste con un sello de pasaporte de otro continente. Construyeron la trampa más elaborada imaginable y te entregaron la llave de cada cerradura. La persona que lo publicó es Sloan. Es una profesional financiera con una cartera que construyó una decisión cuidadosa a la vez, una puntuación de crédito que protegió con archivos congelados y autenticación de 2 factores, y una caja fuerte en casa que contenía un pasaporte, una tarjeta de seguridad social original y una carpeta rígida de plástico para documentos a la que recurría antes de buscar las llaves de su coche. Su familia funcionaba de manera diferente. Su madre Beatriz se encargó de todo. Su padre Richard los ejecutó. Su hermana Chloe se benefició de ellos. Durante años, este sistema funcionó porque Sloan absorbía sus costos silenciosamente, hasta que la mañana en que la división de fraude de First Meridian Bank llamó a las 7 de la mañana y el director de la sucursal, David Sterling, dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Siéntate, es serio. No se sentó. Apagó el molinillo de café, fue a la caja fuerte, condujo 18 minutos hasta el banco, y ella cruzó las puertas de cristal de First Meridian hacia un vestíbulo donde su familia ya la esperaba. Su madre leyendo una revista financiera, su padre mirando su reloj, su hermana de pie junto a la estación de café con un abrigo de $5,000 comprado con el puntaje de crédito robado de Sloan. Estaban usando su puntaje de crédito. No tenían idea de que ella había estado en Ginebra cuando el notario selló el documento falsificado. Aquí está la historia de Sloan en sus propias palabras. La vibración de mi teléfono celular contra la isla de granito de la cocina cortó el zumbido silencioso del refrigerador. El reloj digital del microondas marcaba exactamente las 7 de la mañana. Cuando tu teléfono suena a esa hora y el identificador de llamadas muestra el número de enrutamiento corporativo de First Meridian Bank, no dejas que vaya al buzón de voz. Deslicé mi pulgar por la pantalla. Soy Sloan. En Sloan soy David Sterling, director de sucursal de la oficina del centro. Su voz estaba despojada de las habituales amabilidades pulidas que intercambiábamos durante mis revisiones de portafolio. Sonaba tensa, filtrada a través de una capa de pánico institucional. Sé que es antes del horario laboral, pero necesito que confirmes que estás en un lugar seguro. Necesito que te sientes. No me senté. Alcé la mano y apagué el molinillo de café. Estoy de pie, David, dije, mi voz perfectamente nivelada. Dime qué está en tu pantalla. Oí el fuerte clic de un ratón mecánico sobre el receptor. Nuestra división automatizada de fraudes inició un bloqueo total en tu perfil a las 3 de esta mañana, dijo hablando rápido. Sloan, hay exactamente $100,000 en deuda de tarjeta de crédito registrada bajo tu número de seguro social. La cuenta se abrió hace
22 días se aceleró a una categoría de firma y se maximizó completamente durante el fin de semana a través de una serie de transacciones de ventas de lujo y depósitos de proveedores de alto rendimiento. La luz de la mañana filtrándose a través de mi ventana de la cocina de repente parecía demasiado intensa. No solté el teléfono. No le pregunté cómo el universo podía permitir que esto sucediera. Pasé por alto el choque emocional y fui directo a la logística. Mis archivos de crédito en Equifax Experian y TransUnion han estado congelados durante 4 años, afirmé con claridad. No he presentado ninguna solicitud de crédito desde que compré mi casa. Lo sé, respondió David bajando la voz casi a un susurro. Por eso te estoy llamando directamente en lugar de dejar que esto pase a la cola de fraudes. La solicitud eludió la supresión de la consulta dura porque el solicitante presentó una anulación de verificación interna basada en tu historial impecable con nosotros. Y Sloan, las personas que están utilizando esa tarjeta están en mi vestíbulo ahora mismo exigiendo que levante el bloqueo de seguridad para que puedan hacer un último pago por transferencia bancaria. Mis dedos se apretaron alrededor del borde de la encimera de granito. ¿Quién exactamente está en tu vestíbulo? Un hombre y 2 mujeres. Dijo que se identificaron como tus padres y tu hermana menor. Actualmente están amenazando a mis cajeros con una queja corporativa si no libero los fondos para un depósito de arrendamiento comercial. No robaron a una corporación sin rostro, me robaron a mí. No levantes el bloqueo, dije. No indiques que has hablado conmigo. Ahora estoy saliendo de mi casa. No llamé a mis padres para gritarles. No le envié un mensaje a mi hermana para exigir una explicación. El ruido y la histeria son lo que las personas culpables utilizan para enturbiar las aguas. Yo confío en el papel. Fui directamente a la caja fuerte de mi oficina, en casa, saqué mi pasaporte físico, mi tarjeta original de seguro social y mi licencia de conducir, y la sellé dentro de una carpeta rígida de plástico. El trayecto al centro me tomó 18 minutos. Mantuve ambas manos en el volante, luego observé cómo el tráfico gris de la mañana se desdibujaba al pasar por el parabrisas. El pánico es un lujo reservado para las personas que tienen redes de seguridad. Yo solo tenía una pista de papel. Cuando estacioné en el estacionamiento de First Meridian, vi sus vehículos al instante. El pesado sedán de lujo de mi padre y el vehículo utilitario deportivo de mi hermana ocupaban los espacios premium para visitantes más cercanos a la entrada de cristal. Pasé por las pesadas puertas dobles justo cuando el guardia armado estaba desbloqueando las puertas principales de los cajeros. Los pisos de mármol pulido amplificaron el sonido de mis tacones, pero mis ojos se fijaron inmediatamente en la sala de espera, fuera de la oficina del director de la sucursal. Allí estaban. Mi madre Beatriz estaba sentada en un sofá de cuero leyendo casualmente una revista financiera, como si estuviera esperando un tratamiento de spa. Mi padre Richard caminaba de un lado a otro frente a la puerta de vidrio esmerilado de David y revisaba su pesado reloj de plata con una expresión de irritación corporativa fabricada. Y mi hermana menor, Chloe, estaba junto a la estación de café. Estaba envuelta en un impecable abrigo de lana bunia, hecho a medida que aún llevaba la rigidez de una compra recién sacada de la caja. Un bolso estructurado de diseñador descansaba sobre la mesa de mármol junto a ella, brillando bajo las luces fluorescentes. Estaban usando mi puntaje de crédito. Beatrice me vio primero. No se inmutó. Su rostro se organizó al instante en una máscara de paciencia maternal cansada, la expresión exacta que usaba cada vez que necesitaba que una audiencia creyera que yo era el problema. Se levantó suavemente alisando el frente de su blusa de seda. «Slo, querida», suspiró Beatriz, elevando su voz lo suficiente para que los 2 cajeros que organizaban sus gavetas de efectivo
pudieran escucharla claramente. Sabes, no hay absolutamente ninguna necesidad de que estés aquí haciendo una escena. David no debería haber interrumpido tu mañana. La firma de diseño de interiores de Chloe enfrentó un pequeño obstáculo de flujo de caja y los prestamistas comerciales estaban siendo completamente irracionales. Ella merece ayuda, no tú. Ya tienes una carrera exitosa en una casa hermosa. Dejé de caminar. No levanté la voz para igualar su teatro. Miré el abrigo de $5,000 sobre los hombros de mi hermana, luego volví a mirar a mi madre. La pura y sofocante audacia de su tono flotaba en el aire estéril del vestíbulo. Ella acababa de admitir un delito federal en el tono de una mujer explicando por qué había pedido prestado un electrodoméstico. Richard ni siquiera se enderezó. Se apoyó contra el panel de vidrio y dejó escapar un suspiro agotado. No hagamos de esto una producción legal. Luego aseguramos un préstamo puente usando tu perfil. Cubriremos los mínimos hasta que el negocio de Chloe genere ganancias. Lo resolverás mientras tanto. Siempre lo haces. Ahora ve allí y autoriza la liberación para que podamos seguir con nuestro día. Chloe finalmente levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco como si mi presencia fuera una molestia. Honestamente, tu utilización del crédito estaba básicamente en 0. No es como si lo estuvieras usando. No sé por qué eres tan territorial. Ellos realmente creyeron que compartir una línea de sangre les otorgaba inmunidad frente al Código Penal Federal. Creían que el banco era solo otra sala de estar donde podían manipular la narrativa hasta que yo simplemente me rindiera para mantener la paz. La puerta de vidrio esmerilado se abrió. David Sterling estaba en el umbral, su traje hecho a medida, inmaculado, su expresión estrictamente procedural, y miró a mis padres, luego me miró a los ojos. Sloan dijo: «David, por favor, entra». Pasé junto a mi padre sin decir una sola palabra y entré en la oficina. Mientras me dirigía hacia la silla, frente a su pesado escritorio de roble, Beatriz intentó deslizarse por la puerta detrás de mí, sus tacones haciendo un ruido agresivo en el azulejo. «Necesito estar en esta reunión», anunció Beatriz colocando una mano bien arreglada contra el marco de la puerta. «Yo estoy gestionando esta transacción y mi hija está claramente confundida sobre nuestro arreglo familiar». David no parpadeó. Puso su propia mano contra el borde de vidrio. «Señora, usted no es la titular principal de la cuenta. Si cruza este umbral, tendré que hacer que el guardia armado la retire de las instalaciones». La mandíbula de Beatriz se cayó. Por primera vez en toda la mañana, la máscara arrogante se deslizó. Dio un paso atrás y David cerró la pesada puerta con un golpe fuerte y definitivo. El silencio dentro de la oficina fue absoluto. David caminó alrededor de su escritorio. No ofreció disculpas ni palabras vacías de servicio al cliente. Tocó la barra espaciadora despertando sus monitores duales. «Tengo el archivo original de la solicitud digital abierto justo aquí», dijo David, su voz bajando a un murmullo bajo y serio. «Fue enviada en línea exactamente hace 22 días. Debido a que tu historial de cheques corporativos con First Meridian es impecable, el sistema utilizó un código de anulación generado a partir de una coincidencia de perfil reconocida. Abrí mi carpeta rígida de plástico y coloqué mi pasaporte y mi licencia de conducir sobre la madera pulida. Quiero ver exactamente cómo eludieron la autenticación de 2 factores», dije. David inclinó ligeramente su monitor derecho hacia mí y la pantalla mostró una densa cuadrícula gris de campos de solicitud, marcas de tiempo, del protocolo de Internet y datos de contacto. Cuando nuestra división de fraudes marcó la transferencia bancaria comercial anoche.
Intentaron llamar al titular principal de la cuenta para verificar la transacción, dijo David, pero no lograron alcanzarte. Miré la pantalla. El nombre en la parte superior de la solicitud era el mío. El número de seguro social era el mío. La fecha de nacimiento era la mía, pero la información de contacto no. David desplazó hacia abajo, hasta la sección de contacto principal. No señaló. Simplemente dejó que los datos en bruto hablaran por sí mismos. Giró la pantalla hacia mí y preguntó: ¿por qué está el número de teléfono de tu madre listado como el tuyo? Miré los 10 dígitos brillando en el monitor. No era un error tipográfico. Era la arquitectura de una trampa. No solo habían tomado mi nombre prestado, sino que habían dirigido todos los códigos de seguridad del banco directamente al bolsillo de mi madre, asegurando que mi teléfono nunca sonara durante el proceso de aprobación. Porque dije con calma, ella necesitaba interceptar los mensajes de aprobación. La mandíbula de David se apretó. Hizo clic en una pestaña secundaria etiquetada como verificación de identidad. Si ella cambió el número de contacto durante el proceso de solicitud para eludir el bloqueo, murmuró David tecleando rápidamente. El algoritmo del sistema habría obligado a una verificación visual secundaria, una pieza de identificación con foto emitida por el gobierno para probar que autorizaste el cambio de datos. Presionó Enter. Una imagen escaneada de alta resolución se cargó en el centro de su pantalla. David la miró durante 3 segundos completos. La postura rígida de un veterano gerente bancario se disolvió cuando se dio cuenta de lo profundo que era el fraude o en qué exactamente había incurrido mi familia ante una institución asegurada federalmente. Miró la imagen cargada, luego miró hacia abajo, hacia la licencia de conducir legítima que acababa de colocar sobre su escritorio. Giró el monitor 1 centímetro más hacia mí, exponiendo el documento escaneado. Sloan susurró: mira la dirección y la firma en esta identificación cargada. Me incliné hacia adelante. El rostro en la pantalla era el mío sacado de una fotografía antigua, pero la dirección listada no era mi casa. Era la dirección exacta de la firma arquitectónica de mi padre. Y la firma, en la parte inferior, no era una falsificación cuidadosa de mi letra. Esa es la firma de mi madre, dije en mi voz, completamente plana. Ni siquiera había intentado practicar falsificando mi nombre. Beatriz estaba tan aislada por su propia arrogancia, tan completamente convencida de que los sistemas digitales del mundo existían solo para facilitar su conveniencia, que simplemente firmó su propio nombre en una tarjeta de identificación estatal, fabricada con mi fotografía. David Sterling se recostó en su pesada silla de roble. La actitud pulida y acomodada de un director de sucursal se evaporó instantáneamente. Ahora, era un profesional bancario observando una violación masiva de cumplimiento dentro de su institución. Esto eleva la situación de uso no autorizado familiar a robo de identidad sintético y fraude federal con transferencia bancaria, murmuró David, sus ojos permaneciendo fijos en el escaneo de alta resolución. Debido a que tus datos históricos con First Meridian son impecables, el algoritmo confió en la solicitud inicial. Pero la discrepancia en la dirección activó un protocolo de verificación secundaria. Por eso necesitaban cargar la identificación y el número de teléfono. Pregunté manteniendo mis manos perfectamente quietas en el borde del escritorio. Una vez que el sistema aceptó la identificación falsa, permitió que el solicitante actualizara el número de contacto principal directamente al teléfono celular de Beatriz, explicó David. Sus dedos volaron sobre el teclado, abriendo el registro de auditoría en el backend. Ella interceptó los códigos SMS de autenticación de 2 factores, autorizó la nueva tarjeta de nivel de firma y aprobó el envío acelerado directamente a la suite de la firma arquitectónica de tu padre.
Estuviste completamente bloqueada del rastro de papeles desde el primer día. No pregunté cómo mi propia familia pudo traicionarme. No lloré. Abrí la carpeta rígida de plástico que había traído de mi caja fuertes en casa. Saqué un cuaderno encuadernado en cuero y hice clic con mi bolígrafo. La falta de documentación es la única armadura que importa cuando se trata con personas que reescriben la historia para presentarse como víctimas. Muéstrame el libro de cuentas, David, dije con claridad. Quiero ver exactamente cómo lograron maxear un límite de $100,000 en 22 días. Hizo clic en una pestaña etiquetada Historial de transacciones. Una lista en cascada de gastos apareció en su segundo monitor en un brutal y desafiante font rojo. Leí las líneas con fría precisión. $14,000 en una boutique de diseño de interiores, $9,000 en un minorista de electrónica de lujo, $6,000 en un spa de alto nivel. Pensé en Chloe de pie en el vestíbulo envuelta en su impecable abrigo de lana bunia, un bolso estructurado de diseñador, descansando sobre la mesa de mármol junto a ella. Y no habían robado mi identidad para sobrevivir a una emergencia médica o un desalojo repentino. La habían robado para financiar una ilusión de grandeza. Pero la última línea brillante en amarillo brillante en la parte superior de la pantalla era la razón por la que estaban sentados en el vestíbulo a las 7 de la mañana. Retención de estatus pendiente de revisión por fraude. Monto $45,000. Tipo: transferencia bancaria. ¿A dónde iba esa transferencia?, David pregunté. Mi bolígrafo flotando sobre el papel del cuaderno. Hizo clic en los detalles de la ruta. Se abrió un nuevo panel mostrando la institución beneficiaria y el nombre de la cuenta receptora. El destino es una cuenta de holding comercial en Coastal Fidelity. David leyó su tono volviéndose clínico. El nombre del beneficiario es Chloe Vanguard Interiors LLC, la nueva empresa de diseño de interiores de mi hermana que no existía, y la que mi madre había proclamado en voz alta, que enfrentaba un pequeño obstáculo de flujo de caja. Chloe no solo había comprado un abrigo de lujo, estaba financiando toda su nueva empresa con mi puntaje de crédito, canalizando el dinero directamente a través de la dirección de mi padre. Agotaron $55,000 en depósitos de ventas y proveedores, explicó David señalando la pantalla. Y anoche intentaron transferir los $45,000 restantes directamente a la LLCE de Chloe para asegurar un arrendamiento comercial. Debido a que el monto de la transferencia era masivo y el destino de la ruta no tenía ninguna asociación previa con tu historial financiero nuestro, algoritmo bloqueó la cuenta de inmediato. No habían conducido hasta aquí al amanecer para disculparse o explicar un error. Vinieron a presionar al gerente de la sucursal para que anulara el bloqueo de seguridad y pudieran robar el resto de mi límite antes de que el departamento de fraudes pudiera llegar a mi número de teléfono real. David, dije con calma, imprime el registro de transacciones. Imprime los metadatos de la solicitud mostrando la dirección de protocolo de Internet utilizada para enviar el archivo. Imprime el escaneo de alta resolución de la identificación fabricada. Hizo una pausa por una fracción de segundo. Sloan, proporcionar el archivo completo de auditoría interna de fraude directamente a un cliente formaliza la reclamación. El banco estará legalmente obligado a iniciar una investigación interna de inmediato y debemos informar la identificación fabricada a las autoridades federales. No se puede deshacer esto una vez que presione imprimir. No estoy pidiendo deshacerlo, dije mirándolo directamente a los ojos. Soy la víctima de un robo de identidad. Imprimo los registros. David asintió una vez. La pesada impresora láser industrial en la esquina de su oficina cobró vida. El sonido del papel crujiente deslizándose en la bandeja de salida fue el sonido de una trampa cerrándose.
Organizó los documentos, los engrampó en la esquina superior izquierda y deslizó un grueso sobre de manila sobre su escritorio de roble. Las tarjetas suplementarias que están sosteniendo en el vestíbulo están desactivadas permanentemente, afirmó David oficialmente. Las transferencias de $45,000 canceladas. La cuenta está bloqueada en un estado de fraude activo. Colocó el sobre en mi bolso. Me encargaré del vestíbulo. Me levanté ajustando mi blazer a medida. No salí corriendo. Abrí la pesada puerta de vidrio de su oficina con un movimiento suave y controlado, y regresé a la dura luz fluorescente del área de espera, y Beatrice se levantó inmediatamente del sofá de cuero, alisando su blusa de seda, con una sonrisa triunfante y condescendiente. Richard revisó su pesado reloj de plata y cruzó los brazos listo para aceptar la victoria. Chloe finalmente levantó la vista de su teléfono, luciendo profundamente aburrida. Finalmente, Beatrice suspiró ruidosamente, asegurándose de que los dos cajeros detrás del mostrador pudieran escuchar cada una de sus palabras. Supongo que David levantó el bloqueo. Chloe tiene una cita con el agente de arrendamiento en 1 hora, Sloan. No tenemos tiempo para tus dramatizaciones. Richard dio un paso al frente, proyectando la autoridad impaciente de un hombre que creía que las reglas de la sociedad se doblaban a su conveniencia. Firma la liberación, Sloan. Redactaremos un plan de pagos este fin de semana. Estás avergonzando a la familia por un simple préstamo puente. Chloe apretó su caro bolso más cerca de su abrigo de lana. ¿O en serio es solo crédito? Tienes mucha liquidez. Actúas como si te hubiéramos robado un riñón. No grité, no lloré. No les pregunté cómo podían traicionarme. Miré directamente a mi hermana, mi voz cruzando limpiamente el silencio del mármol pulido del vestíbulo del banco. No hay préstamo puente, dije. Mi tono es plano y pesado como la puerta de una caja fuerte. La cuenta está congelada permanentemente. La transferencia de $45,000 a tu LLC ha sido cancelada. Los $55,000 en cargos de ventas están siendo marcados como fraude federal con transferencia bancaria. La sonrisa entrenada de Beatrice se rompió instantáneamente. Sus ojos se abrieron. Y un borde afilado y áspero de pánico genuino finalmente atravesó su fachada arrogante. No puedes hacer eso. Beatrice siseó acercándose, bajando el volumen de su voz a un susurro agresivo y frenético. Vas a arruinar el lanzamiento de tu hermana. Firmamos el arrendamiento comercial. Si esa transferencia no se aprueba hoy, Chloe está en incumplimiento de contrato. No autoricé la solicitud, Beatrice, respondí negándome deliberadamente a llamarla mamá. No te autoricé a subir una identificación estatal falsa con mi cara y la dirección de la oficina de arquitectura de Richard. No te di permiso para transferir fondos a la LLC de Chloe. El rostro de Richard se oscureció hasta volverse de un rojo profundo. Dio un paso directo a mi espacio personal, tratando de usar su tamaño físico para intimidarme, una táctica que resultó completamente inútil contra un rastro de papel. Escúchame muy bien, Sloan, advirtió Richard. Su voz un bajo y peligroso gruñido. Vas a entrar a esa oficina y arreglar esto. No vas a destruir a esta familia por papeleo. No es papeleo, respondí fríamente. Es un delito federal. Abrí mi carpeta lo suficiente para sacar la hoja superior de papel que David había impreso. La levanté manteniéndola perfectamente plana y visible en la luz estéril. Esto es la metadata de la solicitud, dije, enumerando los hechos, como si estuviera leyendo una lista de compras. Demuestra que la identificación falsificada fue subida desde una dirección de protocolo de Internet, registrada a nombre de la oficina de tu arquitecto, y los detalles de la ruta prueban que la transferencia no iba a un arrendador comercial, iba directamente a la cuenta personal de Chloe. El color se desvaneció del rostro de Richard tan rápido que pareció estar físicamente enfermo. Miró el registro de auditoría impreso como si fuera un explosivo en vivo. Beatrice dejó de respirar.
Agarró el brazo de Richard. Sus uñas perfectamente arregladas se clavaron en su chaqueta. Chloe dio un paso atrás involuntario, el abrigo de Bunia, de repente viéndose pesado sobre sus hombros. «Papá», susurró Chloe, su voz temblorosa. «¿De qué está hablando? Dijiste que tenías su permiso». Richard no retrocedió. En su lugar sus ojos se entrecerraron, y el pánico en su postura fue reemplazado por una fría y calculada certeza. Se dio cuenta de que el gerente del banco no cedería y que la tarjeta de crédito estaba muerta. Así que pivotó hacia su plan de respaldo. Metió la mano dentro de su chaqueta a medida y sacó un documento doblado impreso en papel legal pesado. «¿Crees que puedes simplemente cerrarnos?», dijo Richard, su voz bajando hasta que solo yo pude escucharla. «Anticipamos que podría ser poco cooperativa, Sloan. Tienes un trabajo corporativo muy exigente. Has estado tan estresada últimamente». Desplegó el documento y lo sostuvo lo suficiente como para que yo pudiera leer el encabezado en negrita en la parte superior. «Poder notarial duradero limitado». «No solo abrimos una tarjeta de crédito», susurró Richard, una sonrisa cruel tocando las esquinas de su boca. «Firmaste esto el mes pasado otorgándome la plena autorización financiera para gestionar tus activos en caso de incapacidad y tenemos un sello notarial para probarlo». No parpadeé. Mi mente simplemente se aceleró. No solo habían robado una línea de crédito, habían fabricado un mecanismo legal para secuestrar toda mi existencia financiera. Miré el documento. Reconocí el sello notarial al instante. Y luego mi teléfono vibró con una alerta automática de mi correduría de inversiones principal. La vibración contra mi palma fue un solo pulso sostenido. No rompí el contacto visual con mi padre mientras inclinaba la pantalla de mi teléfono hacia arriba, lo suficiente como para leer la notificación que brillaba en blanco puro contra el fondo oscuro. Alerta de seguridad. Horizon Institutional Wealth. Solicitud urgente para liquidar $250,000 de la cartera de inversiones principal recibida. Verificación pendiente del documento de poder notarial. La sonrisa cruel y confiada de Richard se amplió por una fracción de pulgada. Había cronometrado el ataque perfectamente. Mientras mi madre y mi hermana estaban creando una distracción ruidosa en First Meridian por $45,000 en una tarjeta de crédito fraudulenta. Mi padre había enviado por fax su poder legal fabricado directamente a mi correduría para drenar $250,000 de mis ahorros de toda la vida. Pensaba que era un brillante jaque mate. Pensaba que el simple peso no intimidante de un documento notariado me aplastaría hacia una sumisión aterrada. Esperaba que entregara los fondos del banco solo para salvar mis inversiones principales. Beatrice reconoció al instante que Richard había jugado su carta ganadora y cambió tácticas sin esfuerzo. Pasó de la arrogante sensación de derecho al papel de una matriarca profundamente preocupada y que había sufrido mucho tratando con una hija volátil. Miró más allá de mí hacia los dos cajeros del banco, que estaban de pie detrás del mostrador de plexiglas, sus ojos llenándose de lágrimas teatrales y fabricadas. «Lo siento muchísimo. Tienen que presenciar esto», dijo Beatrice al personal, su voz temblando con una perfecta y ensayada lástima. «Sloan ha estado bajo un inmenso estrés psiquiátrico en su empresa corporativa. Tuvimos que intervenir y asumir la tutela legal de sus finanzas para su propia protección. Ella está simplemente confundida y reaccionando de manera descontrolada. Solo estamos tratando de conseguirle la atención médica que desesperadamente necesita. Fue una estrategia de manipulación aterradoramente efectiva. Si le gritaba, si lloraba, si trataba de arrebatarle el pesado papel legal de las manos para rasgarlo, validaría instantáneamente su narrativa.
luciría exactamente como la hija inestable y errática haciendo un berrinche público en el vestíbulo de un banco, y ellos lucirían exactamente como los custodios responsables y cansados, tratando de protegerme de mí misma. Así que no les di un espectáculo, les di procedimiento. ¿Puedo inspeccionar el documento, Richard?, pregunté, mi voz educada. Uniforme y completamente libre de cualquier emoción reconocible. Richard vaciló. Estaba profundamente suspicaz ante mi calma, pero su monumental ego finalmente prevaleció y quería que leyera los términos exactos de mi propia derrota en tinta negra sobre blanco. Mantuvo un firme agarre blanco en la esquina superior del pesado papel legal y lo extendió para que lo inspeccionara bajo las duras luces fluorescentes. No traté de agarrarlo, simplemente dejé que mis ojos recorrieran el denso texto estándar. Era un poder notarial duradero estándar que otorgaba legalmente a Richard una autoridad absoluta sobre mis bienes raíces, cuentas bancarias y portafolios de inversión. Pero no estaba leyendo las cláusulas de responsabilidad financiera. Estaba buscando el bloque de ejecución en la parte inferior de la segunda página. Allí estaba mi firma falsificada. Al lado estaba la fecha de ejecución 14 de octubre. Y justo debajo de eso estaba el sello en tinta azul levantado del notario público, que había jurado bajo pena de perjurio que yo había estado físicamente frente a él para firmar la cesión de mi autonomía financiera. Evelyn Vance Comisión vence en 2029, estado de Illinois. Evelyn Vance leí en voz alta, asegurándome de que mi voz se escuchara claramente y con firmeza a través del tranquilo vestíbulo de mármol. La gerente de Fideicomiso Comercial Senior de tu firma arquitectónica, Richard. Ese es el sello estatal oficial de tus propios empleados. Evelyn es una notaria pública completamente licenciada y vinculada. Richard soltó un resoplido cruzando los brazos instantáneamente a la defensiva, pero intentando mantenerse fundamentalmente indiferente. Ella fue quien presenció oficialmente tu firma. El documento es perfectamente legal, Sloan. Ahora dile a David que levante el bloqueo de seguridad de la transferencia bancaria de Chloe. O enviaré este poder por fax directamente a tu Departamento de Recursos Humanos Corporativos e informaré oficialmente sobre tu repentino colapso mental. Un documento legal solo es válido si el titular lo firma realmente en presencia física del notario. Respondí abriendo la carpeta rígida de plástico que había traído de mi caja fuerte en casa. Y dado que no he puesto un pie en tu firma arquitectónica en más de 2 años. Evelyn acaba de cometer fraude notarial federal para ayudarte a ejecutar un crimen financiero. Chloe dejó escapar un respiro agudo y aterrorizado, aferrando su bolso estructurado de diseñador contra su caro abrigo de lana bunia. Papá siseó sus ojos mirando frenéticamente entre nosotros. ¿Qué está haciendo? Estoy verificando la fecha exacta. Evelyn estampó en esta falsificación, dije señalando directamente la línea debajo del sello azul sin tocar el papel. 14 de octubre, exactamente hace 3 semanas. Beatriz rodó los ojos recargándose pesadamente contra la puerta de vidrio esmerilado del director de la sucursal. C. Sloan, 14 de octubre, el día en que finalmente viniste a la oficina llorando y aceptaste dejar que tu padre te ayudara a gestionar tu abrumador y estresante portafolio. ¿Cuál es exactamente tu punto? No le respondí directamente. Metí la mano profundamente en mi carpeta rígida de plástico, eludiendo completamente mis estados de cuenta bancarios. Y saqué mi pasaporte físico de Estados Unidos de color azul marino. Lo abrí en las páginas del medio, lo coloqué completamente plano sobre la pequeña mesa de mármol en el área de espera y toqué la tinta brillante e innegable de un sello de aduanas internacional justo al lado de su documento legal falsificado.
Mi punto, Beatrice, dije mirándola directamente a los ojos, es que el 14 de octubre yo estaba físicamente de pie en Ginebra para una cumbre global de cadena de suministro. Salí del país el 12 y regresé el 18. Aquí está el sello de entrada del aeropuerto de Ginebra. Aquí está el sello de salida. Y debajo de este pasaporte está el manifiesto de vuelo corporativo. El silencio que cayó sobre el vestíbulo de First Meridian fue absoluto, denso y asfixiante. Los cajeros dejaron de escribir por completo sus manos, flotando congeladas sobre sus teclados. El guardia de seguridad armado cerca de la entrada dejó de mover su peso. Richard miró la tinta del pasaporte. El color se drenó de su rostro tan rápido que pareció enfermarse físicamente. El arrogante patriarca aplastante desapareció en el aire. Fue reemplazado instantáneamente por un hombre dándose cuenta de que acababa de anclar un delito federal a un martes, en el que pasé casi 4,000 millas de distancia en otro continente. La boca de Beatrice se abrió, pero no salió ningún sonido. Su máscara maternal condescendiente se disolvió por completo, dejando solo terror crudo y sin filtrar. Miró la tinta del pasaporte. Luego el documento falsificado que todavía estaba en la mano de Richard, su mente tratando frenéticamente de construir una nueva mentira lo suficientemente rápido para salvar el abismo imposible en su narrativa. No podrías haber estado en Ginebra, tartamudeó Chloe, su voz de repente alta, lista y carente de cualquier derecho. Tú le dijiste a mamá que estabas trabajando desde casa esa semana. Le dije a Beatriz que no estaba disponible. Lo corregí limpiamente, mis ojos nunca dejando el rostro pálido de Richard, porque sabía que me pediría dinero para financiar tu negocio falso. No le dije dónde estaba físicamente. Un notario público, verificando oficialmente la firma de una persona que está documentada por el control fronterizo federal como estando en otro continente, no es un simple error clerical. Richard, lo dejé claro, mi voz resonando. Es una conspiración para cometer fraude. Conlleva severas penas de prisión federal y revoca inmediata y permanentemente la comisión del empleado que lo estampó. No les di un solo momento para reagruparse o hacer estrategia. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, abrí mi aplicación de correo electrónico encriptado y redacté un nuevo mensaje. Escribí la dirección directa de la División de Fraudes de la Comisión Estatal de Notarios, Carbono copiando a mi abogado personal y al Departamento de Fraudes Institucionales de mi cuenta de corretaje Horizon. ¿Qué estás haciendo?, exigió Richard, su voz cayendo en un pánico desesperado y codicioso, mientras se daba cuenta de que había perdido el control absoluto de la sala. Estoy ejecutando un golpe quirúrgico, respondí suavemente, mis pulgares volando por el teclado digital sin romper el ritmo. Estoy adjuntando una fotografía de alta resolución de tu documento falsificado y los metadatos de la solicitud que David imprimió mostrando el rastro de protocolo de Internet que lleva directamente a tu oficina. Estoy denunciando oficialmente a Evelyn Vance por fraude notarial y te estoy denunciando a ti por intento de robo de activos. Presioné enviar. El pecho de Richard subió y bajó. Denunciaste a Evelyn, perderá su comisión, será acusada. Sí, acepté con calma, guardando el teléfono nuevamente en mi bolsillo. Y cuando el investigador estatal vea su diario notarial físico, encontrarán que mi firma está completamente ausente de la entrada del 14 de octubre, porque no estuve allí. Y cuando Evelyn se dé cuenta de que está enfrentando cargos de fraude federal y tiempo en prisión, no va a proteger tu firma arquitectónica. Va a decirles a los investigadores exactamente quién le ordenó aplicar ese sello a un documento falsificado. Richard abrió la boca para hablar, pero la pesada puerta de vidrio esmerilado de la oficina del gerente hizo un clic al abrirse detrás de nosotros.
David Sterling salió al vestíbulo. No solo se había estado escondiendo detrás de su escritorio, había estado observando toda la conversación a través del vidrio, escuchando a Richard admitir verbalmente su intención de extorsionarme con los documentos frente a los testigos. David, tartamudeó Richard frenéticamente, tratando de volver a meter el poder notarial falsificado en la chaqueta de su traje. ¿O esto es un asunto privado de familia? Nos vamos de las instalaciones de inmediato. No te vas con ese documento, respondió David, su tono helado, autoritario e inflexible, dándose el paso suavemente para bloquear la salida de Richard. Ahora es evidencia física en una investigación activa de fraude bancario. Dámelo inmediatamente o instruiré a mi guardia armado para que cierre las puertas exteriores y llame al despacho local. Beatriz jadeó, su mano bien arreglada volando hacia su pecho. Chloe retrocedió contra la estación de café, sus ojos mirando frenéticamente hacia las puertas de vidrio de salida. Richard se congeló. Si entregaba el papel, el banco registraría oficialmente la falsificación como evidencia. Si se negaba, parecía exactamente un criminal intentando destruir pruebas frente a los testigos. Empujó el pesado papel legal hacia las manos de David. Su mandíbula se apretó tan fuerte que un músculo se contrajo, visiblemente en su mejilla. David ni siquiera miró el papel. Sostenía el receptor del teléfono de su escritorio con la otra mano. Me miró a los ojos, luego miró directamente a mi padre. Sloan dijo, David, su voz resonando en el tranquilo vestíbulo. Tu correduría acaba de llamar a mi línea directa de sucursal. Recibieron tu correo electrónico y la evidencia fotográfica de tu ausencia física durante la notarización. Beatriz dejó escapar un sonido que fue mitad sollozo, mitad jadeo, al darse cuenta de que las paredes se estaban cerrando simultáneamente desde múltiples instituciones. David bajó el teléfono. No solo están bloqueando tu portafolio de inversiones. Sloan anunció, sus ojos fijados firmemente en Richard. El equipo de cumplimiento de Horizon acaba de activar una alerta de fraude federal interinstitucional y están enviando autoridades federales a esta sucursal en este momento. Las palabras autoridades federales colgaron en el aire estéril y acondicionado del vestíbulo de First Meridian como un peso físico. El zumbido ambiental y educado del edificio pareció detenerse por completo. Los dos cajeros de pie detrás del plexiglas reforzado lentamente bajaron las manos de sus teclados, intercambiando una mirada silenciosa y sorprendida antes de retroceder tranquilamente de sus estaciones de efectivo. El guardia de seguridad armado que estaba cerca de la entrada no sacó su arma, pero sutilmente cambió su postura, moviéndose para quedar de pie en el centro exacto de las dobles puertas de vidrio de salida. El rostro de Richard sufrió una transformación catastrófica e irreversible. El arquitecto calculador, que acababa de intentar extorsionar $250,000 a su propia hija, se evaporó por completo mientras miraba las pesadas puertas de vidrio, luego al guardia armado y finalmente a David Sterling. David, tienes que llamarlos de nuevo, tartamudeó Richard, su voz quebrada, completamente despojada de la autoridad usual de las reuniones de junta. Tienes que llamar a Horizon ahora mismo y decirles que fue una gran falta de comunicación. Diles que el titular principal de la cuenta está presente y que el poder legal se presentó por error. No trabajo para tu correduría. Richard, respondió David, su voz, una línea plana e intransigente de protocolo institucional, y no puedo cancelar una respuesta federal por un delito cometido dentro de mi sucursal. Ya he bloqueado el poder notarial falsificado dentro de mi escritorio, y el archivo digital de la solicitud que contiene la identificación estatal falsificada está asegurado en nuestra cola de fraudes. La línea de tiempo ya no está en mis manos.
Beatrice dejó escapar un agudo y desgarrador jadeo. Su meticulosamente elaborada personalidad de madre paciente y sufrida se rompió en 1000 pedazos irreparables. Tropezó hacia atrás sus tacones de diseñador, atrapándose torpemente en el suelo de mármol pulido, hasta que chocó pesadamente con el sofá de cuero en la sala de espera. «Richard, haz algo», sisió Beatriz, su voz vibrando con pánico crudo y sin filtro. Le agarró el brazo, sus uñas bien arregladas clavándose ferozmente en la costosa tela de su traje a medida. «Dile que borre el archivo de la solicitud. No tomamos realmente la transferencia. El dinero sigue en el banco. Es un error sin víctimas». «Un error sin víctimas», repetí mi voz cortando su creciente histeria con precisión quirúrgica. Interceptaste $55,000 de mi capacidad crediticia para financiar compras de lujo. Fabricaste una tarjeta de identificación gubernamental con mi rostro. Conspiraste con tu empleado para cometer fraude notarial e intentaste liquidar mi portafolio de inversiones principal. El hecho de que el sistema te haya atrapado no significa que seas inocente, Beatrice. Simplemente significa que eres matemáticamente incompetente. Chloe temblaba físicamente. El abrigo de lana camelcedunia impecable de repente parecía absurdamente pesado sobre sus hombros estrechos. Un disfraz de lujo que había robado, pero que no podía permitirse usar. Miró el bolso estructurado de diseñador que descansaba sobre la mesa de mármol. Luego me miró sus ojos abiertos con una repentina y horrorizante realización de su propia exposición. «Sloan», susurró Chloe, su voz lista, delgada y carente de su habitual derecho. «Sloan, por favor». No firmé ninguna de las solicitudes. Solo quería empezar mi negocio. Mamá y papá me dijeron que tenían un arreglo privado contigo. Dijeron que eras un socio silencioso en la LLC. No sabía que falsificaron tu firma». «Sabías que no era un socio silencioso», respondí fríamente cruzando los brazos. «Sabías porque te lo dije explícitamente en Acción de Gracias que no iban a financiar una empresa de diseño de interiores para alguien que nunca ha equilibrado una hoja de cálculo básica. No hiciste preguntas porque querías el abrigo, el bolso y el arrendamiento comercial más de lo que querías la verdad». Richard apartó bruscamente su brazo del agarre frenético de Beatriz. Su pecho subía y bajaba con dificultad su pesado reloj de plata, captando la luz fluorescente mientras sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente, ya que miró hacia la salida de nuevo sus ojos, moviéndose frenéticamente, mientras calculaba sus cada vez más reducidas probabilidades de escape. «Nos vamos», anunció Richard, su voz subiendo un octavo de tono en pura desesperación. Agarró a Beatriz por el codo e hizo un gesto con la mano hacia Chloe. «Toma tu bolso, Chloe. Vamos a salir de este edificio ahora mismo. No pueden retenernos legalmente aquí sin una orden formal». Richard dio 2 pasos rápidos y agresivos hacia las puertas de vidrio de salida. No llegó al tercero. El guardia de seguridad, armado, levantó una mano gruesa con guante colocándose perfectamente en el centro del camino, bloqueando los sensores electrónicos para que las puertas no se abrieran. «Señor, tendré que pedirle que se quede exactamente donde está», dijo el guardia, su voz completamente desprovista de cualquier calidez de servicio al cliente. «El director de la sucursal ha iniciado un protocolo de cierre total pendiente de la llegada de las fuerzas del orden». «Quítate de mi camino», espetó Richard, intentando desesperadamente proyectar la dominancia de un ejecutivo adinerado, acostumbrado a mandar a los trabajadores de servicio. «Eres un guardia de seguridad privado. No tienes la autoridad legal para detenerme». «Tengo la autoridad explícita para asegurar el perímetro de una institución financiera asegurada por el gobierno durante un evento de fraude. Verificado. Activo», respondió el guardia, su mano descansando casual
pero deliberadamente cerca de su cinturón de utilidades. Si intentas pasar físicamente esta puerta, me veré obligado a detenerte hasta que lleguen las autoridades. Richard se detuvo en seco. La realidad de la frontera física finalmente lo quebró. No estaba en una sala de juntas donde podía dictar términos. Estaba en una jaula que él mismo había construido. Estoy rodeado por un rastro de papel irrefutable. Giró rápidamente para mirarme, su rostro cubierto de sudor, frío y pálido. Sloane suplicó bajando el volumen de su voz, tratando de inyectarle una calidez paternal desesperada que me hizo sentir escalofríos en la piel. Sloane, por favor, si las autoridades federales entran por esas puertas, mi firma de arquitectura está completamente terminada. Mis licencias profesionales serán revocadas permanentemente. Beatrice y yo podríamos ir a prisión federal. Eres nuestra hija. No puedes dejarlos hacernos esto. No parpadeé. No suavicé mi postura. Miré al hombre que acababa de intentar reducir toda mi existencia financiera a los cimientos mientras me miraba a los ojos. No voy a dejar que te hagan nada, Richard, dije. Mi tono tan plano e inquebrantable como el mármol bajo nuestros pies. Simplemente proporcioné mi número de contacto correcto y mi pasaporte físico. Tú hiciste todo lo demás. Beatriz enterró su rostro en sus manos, dejando escapar un fuerte sollozo teatral que resonó en los techos altos. Pero ya no había público al que manipular. Los cajeros la miraban con un disgusto silencioso y sin máscaras. David Sterling estaba junto a la puerta de su oficina, con los brazos cruzados, su expresión tallada en piedra. «Sloan, por favor», suplicó Chloe, las lágrimas finalmente derramándose sobre su máscara de pestañas, dándose cuenta de que su proximidad a la escena del crimen la arrastraría con ellos. «Diles que fue un malentendido enorme. Diles que tuvimos tu permiso verbal». No dije limpiamente. A través de las pesadas ventanas de vidrio del vestíbulo de First Meridian, la luz roja y azul parpadeante se reflejaba silenciosamente en el tráfico gris de la mañana. Demasiado oscuro. Un vehículo utilitario deportivo sin marcar entró bruscamente en el estacionamiento, rodeando agresivamente el sedán de lujo de Richard y el SUV de Chloe. 4 personas salieron de los vehículos. 2 oficiales de policía uniformados y 2 detectives de civil con chalecos tácticos emblazonados con la insignia del equipo de delitos financieros. El detective principal caminó con determinación hacia la entrada, levantando un escudo dorado hacia el vidrio reforzado y mirando directamente al guardia de seguridad. El guardia asintió, retrocediendo para anular manualmente el cerrojo electrónico. En el momento en que la pesada puerta de vidrio se deslizó abierta, el ruido ambiental de la ciudad se derramó en el silencioso vestíbulo. El detective principal entró, su mirada afilada barriendo la sala. Pasó completamente de largo a mi temblorosa familia, dirigiéndose directamente hacia David y hacia mí, sus ojos aterrizando en el pasaporte azul marino abierto que descansaba sobre la mesa de mármol. El detective principal no preguntó a los cajeros quién estaba causando la perturbación pública. Se detuvo en la pequeña mesa de mármol, sus ojos moviéndose de mi pasaporte abierto al grueso sobre de Manila y al poder notarial falsificado en las manos de David Sterling. El instinto de supervivencia de Richard se activó inmediatamente. Abandonó su postura desesperada y acorralada y se apresuró hacia el detective, adoptando instantáneamente el tono suave y persuasivo de un patriarca adinerado preocupado que intentaba gestionar un error de servicio. «Detective, gracias a Dios que ha llegado», dijo Richard levantando las manos en un gesto de diplomacia practicada, forzando una sonrisa tensa y ansiosa. «Este es un terrible malentendido familiar que está escalando. Mi hija Sloan ha estado lidiando con un grave estrés psiquiátrico. Simplemente aseguramos una línea de crédito temporal
y un poder legal para garantizar que sus activos estén protegidos mientras busca tratamiento hospitalario. Ella está paranoica y arremetiendo contra su madre y contra mí. El detective no estrechó la mano extendida de Richard, ni siquiera lo miró. Miró directamente al director de la sucursal. Soy el detective ruso del equipo de delitos financieros, afirmó su voz un bajo y grave murmullo que exigía total e inmediata conformidad en la sala. Recibimos una escalada prioritaria automática de Horizon Institutional Wealth, corroborada por un informe digital directo de fraude, presentado desde esta sucursal específica. Soy David Sterling, director de la sucursal, respondió David, su voz resonando con autoridad institucional fría. El hombre que está hablando contigo acaba de presentar un poder notarial falsificado para intentar eludir un bloqueo de fraude severo. El sobre que tengo en la mano contiene los metadatos digitales que demuestran que su esposa subió una tarjeta de identificación estatal falsificada para abrir una línea de crédito de $100,000 bajo el número de seguro social de la víctima. La dirección de protocolo de Internet utilizada para la solicitud rastrea directamente hacia su firma arquitectónica. Además, acaba de usar el poder notarial falsificado para intentar una liquidación de activos de $250,000 en la correduría Horizon. La boca de Richard se abrió, pero las suaves palabras diplomáticas murieron en su garganta. Un gris pálido enfermizo cubrió su rostro. Me adelanté. No subí la voz para competir con las mentiras de mi padre. Simplemente toqué mi pasaporte azul marino abierto. Hola, mi nombre es Sloan, dije calmadamente. El poder notarial que mi padre está sosteniendo afirma que lo firmé en su oficina de arquitectura el 14 de octubre, verificado oficialmente con el sello notarial de sus empleados. Los sellos de entrada y salida en este pasaporte físico demuestran que estuve ubicada en Ginebra, Suiza, del 12 al 18 para una cumbre corporativa. El detective ruso miró hacia abajo, hacia el pasaporte oscuro. Miró el sello notarial azul levantado en el pesado papel legal. No necesitaba una confesión llorosa ni un colapso dramático. Tenía una imposibilidad geográfica matemática. Volvió su atención hacia Richard. Señor, dijo el detective, su tono completamente desprovisto de simpatía. Una disputa familiar es una discusión sobre una cena navideña, una falsificación notarial utilizada para intentar una liquidación institucional de $250,000 a través de las fronteras estatales es un delito federal de clase 2. Beatrice dejó escapar un jadeo agudo, sin aliento. La matriarca condescendiente que me había dicho que no merecía absolutamente nada, se disolvió por completo, en puro terror. No tomamos nada realmente, chilló señalándome con un dedo tembloroso y bien arreglado, las lágrimas arruinando su costoso maquillaje. La transferencia masiva ni siquiera pasó. Nadie perdió dinero real. No pueden arrestarnos por intentar asegurar un arrendamiento comercial para ayudar a nuestra propia hija. Señora, respondió Russo, sacando con suavidad un par de esposas de acero de su cinturón táctico. Usted defraudó con éxito a una institución asegurada por el gobierno por $55,000 en cargos de lujo, utilizando una identificación gubernamental falsa con su firma. El hecho de que el banco haya detenido su segundo intento más grande no borra legalmente el primero. El vestíbulo se quedó en completo silencio cuando el sonido metálico de las esposas hizo un clic agudo alrededor de las muñecas de Beatriz. Ella no luchó. Simplemente sus rodillas cedieron y uno de los oficiales uniformados tuvo que sostenerla físicamente por los codos. Su blusa de seda a medida se arrugó al instante su perfecta y arrogante máscara, completamente destruida, frente al personal bancario que ella acababa de insultar.
Richard dio medio paso atrás cubierto de un sudor frío. Soy un arquitecto comercial prominente. Tartamudeó, miraba a los oficiales como si hubieran olvidado su lugar en la sociedad. Exijo el derecho inmediato de llamar a mi abogado corporativo. Tendrás mucho tiempo para llamar a tu abogado desde la celda de detención, dijo Russo, señalando limpiamente al segundo oficial para que lo detuviera. El sonido mecánico de las esposas de acero resonando en los altos techos de mármol fue el sonido más definitivo que jamás haya escuchado. Mientras le ponían las esposas a Richard Clough, finalmente se rompió completamente. Se quedó congelada junto al sillón de cuero, aferrando su bolso de diseñador, impecable contra su abrigo de lana bunia. Mamá papá, susurró su voz rompiéndose en un sollozo agudo y patético. Y mi arrendamiento comercial. El arrendador necesita el depósito hoy. Todo mi negocio de diseño de interiores. Miré a mi hermana menor observando el conjunto de lujo comprado completamente con mi crédito robado. Tu LL se está muerta. Chloe, le dije tamaño. Mi voz perfectamente nivelada. La transferencia de $45,000 está permanentemente cancelada y el bolso de diseñador que estás sosteniendo ahora oficialmente está clasificado como mercancía robada comprada con fondos fraudulentos. Te sugiero encarecidamente que se lo entregues a los oficiales ahora mismo, antes de que te acusen formalmente de posesión de propiedad robada. Chloe me miró sus ojos abiertos con terror absoluto. Con manos temblorosas y bien arregladas dejó caer el pesado y caro bolso sobre el suelo de mármol, como si estuviera en llamas. No fue arrestada en el acto, pero la dejaron de pie completamente sola en el vestíbulo, su falso imperio empresarial reducido a nada más que un abrigo vacío. Vi cómo la policía escoltaba activamente a mis padres fuera de las pesadas puertas de vidrio hacia la luz gris de la mañana. No sentí una repentina oleada emocional de alegría triunfante, solo sentí el alivio tranquilo y constante de un sistema cerrado, funcionando exactamente como fue diseñado. David se volvió hacia mí. La línea de crédito de firma ha sido oficialmente disuelta de tu número de seguro social, confirmó regresando a su terminal. Los $55,000 en cargos de ventas son ahora los delitos internos de fraude de First Meridian, que nuestro equipo legal perseguirá agresivamente directamente contra tus padres para la máxima restitución. No debes absolutamente nada. Sloan, el equipo de cumplimiento de Horizon, también verificó que tu portafolio está asegurado bajo un protocolo biométrico secundario. No tocaron ni un solo centavo de tu liquidez real. Asentí una vez, guardé mi pasaporte y documentos de manera segura en mi carpeta rígida de plástico y salí del banco. 3 semanas después, el rastro de papel finalizó su ruina absoluta, cuando la Comisión Estatal de Notarios revocó permanentemente la licencia de Evelyn Vance, enfrentando graves cargos de fraude federal y tiempo en prisión. Evelyn inmediatamente se dio vuelta, proporcionando a los investigadores estatales correos electrónicos internos con marcas de tiempo que probaban que Richard le había ordenado explícitamente estampar el poder notarial falsificado bajo la amenaza directa de despido mientras yo estaba fuera del país. La firma arquitectónica de Richard fue golpeada con una gigantesca auditoría de cumplimiento interinstitucional y su licencia estatal de operación fue suspendida indefinidamente a la espera de un juicio criminal. Él y Beatrice fueron formalmente acusados de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad sintética y conspiración. El costoso contrato legal necesario para mantenerlos fuera de la detención preventiva agotó por completo sus ahorros personales y los obligó a hipotecar su casa. El arrendador comercial de Chloe rompió su contrato de arrendamiento. El momento exacto en que la investigación de fraude se hizo pública en los periódicos comerciales locales.
Sin mi puntaje de crédito para mantener su enorme ego, se vio obligada a abandonar sus sueños de retail de lujo, liquidar su SV y tomar un trabajo administrativo junior respondiendo teléfonos solo para pagar sus propias exorbitantes tarifas legales. Presenté una orden de restricción permanente e inquebrantable contra toda mi familia y un juez la otorgó sin dudarlo después de leer el informe policial oficial y el archivo de metadatos digitales del banco. Pensaron que podían usar el sistema bancario para borrarme y secuestrar mi futuro financiero, pero el sistema solo responde a pruebas irrefutables y mi prueba era a prueba de balas. Quiero hablar sobre la firma, no el pasaporte, no las esposas. No fue el momento en que Chloe dejó caer el bolso de diseñador al suelo de mármol como si estuviera en llamas. La firma. Beatriz necesitaba subir una identificación gubernamental falsa para eludir la autenticación de 2 factores del banco. Necesitaba que tuviera la cara de Sloan, el nombre de Sloan, la fecha de nacimiento de Sloan. Necesitaba que fuera lo suficientemente convincente para pasar un sistema de verificación digital en una institución asegurada federalmente. Y al pie de la identificación estatal falsificada con la fotografía de su hija Beatriz, firmó con su propio nombre. No es una falsificación cuidadosa, no es una imitación practicada de la letra de Sloan, su propia firma, con un documento de identidad falso con la cara de otra persona. He leído muchos momentos en este canal donde un antagonista revela la profundidad total de su error de cálculo. Glenn Mercer, adjuntando sus propios extractos bancarios a una pista diseñada para implicar a otra persona. Richard Knox, enviando el contrato de adquisición de la granja a la dirección de correo electrónico incorrecta. Estos son los momentos en que el desprecio se convierte en la principal responsabilidad del criminal. Cuando alguien está tan seguro de que nunca lo atraparán, que deja de cubrir sus huellas por completo. Beatrice había construido un elaborado esquema de fraude multiinstitucional. Ella había interceptado códigos de autenticación de 2 factores. Se había coordinado con el empleado de su marido para fabricar un documento legal notariado. Ella había cronometrado el ataque para que se ejecutara simultáneamente en 2 instituciones financieras, mientras Sloan se suponía que estaría distraído, y firmó con su propio nombre. Porque nunca en todos los años de gestionar la existencia de Sloan como un recurso a asignar, había considerado la posibilidad de que los sistemas de Sloan fueran mejores que los suyos. David Sterling miró el documento de identidad subido, miró la licencia de conducir física sobre su escritorio, miró la firma de Beatriz en un documento que se suponía que era de Sloan. Sloan susurró: «Mira la dirección y la firma». Ella miró, y la habitación hizo lo que siempre hace en estas historias, cuando alguien finalmente, irrevocablemente, ve la forma completa de lo que se ha construido contra ellos. Se quedó muy tranquilo. Barra, she signed a her own name. 112,4,000 votos a favor. Beatriz construyó un elaborado esquema de robo de identidad dirigido a una institución asegurada federalmente. Interceptó códigos de autenticación. Coordinó un ataque simultáneo en 2 instituciones financieras. Ella hizo que un notario sellara un documento falsificado. Y en la identificación falsa que subió para eludir la verificación, la identificación falsa, con la cara de Sloan, el nombre de Sloan, el cumpleaños de Sloan, firmó con su propio nombre. No es una falsificación, no es un intento de imitación, su propia firma. La arrogancia necesaria para cometer fraude federal mientras firmas tu propio nombre en la evidencia es tan específica y tan completa que no tengo una palabra para describirla. David Sterling lo encontró en 3 segundos.
El OP responde: he pensado en esa firma más que en cualquier otro detalle de esta historia. Había hecho todo lo demás con al menos la apariencia de esfuerzo. Los códigos de autenticación interceptados, el enrutamiento IP, a través de la firma de mi padre, la sincronización coordinada entre dos instituciones. Y luego llegó al bloque de firma de un documento destinado a hacerse pasar por mí y escribió su propio nombre. Creo que había estado gestionando mi existencia como algo que controlaba durante tanto tiempo que la distinción entre su identidad y la mía se había difuminado genuinamente para ella. No estaba siendo descuidada, estaba siendo Beatriz. En su mente estaba administrando un activo familiar. La firma era precisa para esa versión de la realidad. Simplemente no era preciso según el Estatuto Federal. U de Geneva Stamp IC 97,8,000 votos a favor. Necesitaban que ella hubiera firmado el poder notarial el 14 de octubre. Tenían un sello notarial para probarlo. Hicieron que el empleado de su padre lo presenciara. Hicieron formatear el documento en papel legal grueso. Lo tenían todo, excepto que el 14 de octubre Sloan estaba físicamente en Ginebra, Suiza, documentado por el Control Fronterizo Federal, con sellos de entrada y salida y un manifiesto de vuelo corporativo. Construyeron la trampa más elaborada que pudieron imaginar y la anclaron a un martes que ella pasó a 4,000 millas de distancia en otro continente. El pasaporte no fue una sorpresa. Lo tenía en su caja fuerte antes de ir al banco. Ella sabía lo que contenía antes de abrir la carpeta. El OP responde: el manifiesto de vuelo corporativo fue la pieza que casi no traje. Los sellos del pasaporte son documentación federal y habrían sido suficientes, pero el manifiesto añade la capa institucional. Los registros de mi empleador que confirman mi ubicación física en un evento profesional. Lo incluí porque aprendí hace mucho tiempo que una fuente de prueba es una afirmación, 2 fuentes de prueba son un patrón y 3 fuentes de prueba son un sistema cerrado. Mi padre había construido su caso en torno a un solo documento. Tenía 3 pruebas independientes que me situaban en un continente diferente. Los sistemas cerrados superan a los documentos individuales. Ese es el único principio sobre el que se basa toda esta historia. O Devil-Advocate-here/vertical 29, 4,000 votos a favor. Quiero crear a Chloe. Dice que no sabía nada de las firmas falsas. Ella dice que sus padres le dijeron que Sloan era un socio silencioso en la LLC. Dice que solo quería empezar su negocio. Y la respuesta de Sloan es que lo sabía porque Sloan le había dicho explícitamente en Acción de Gracias que no financiaría una empresa de diseño de interiores para alguien que nunca había equilibrado una hoja de cálculo básica. Chloe quería el abrigo, el bolso y el contrato de arrendamiento comercial más de lo que quería la verdad. ¿Es eso ingenuidad criminal o participación criminal? No fue arrestada en el acto, pero se quedó sola en el vestíbulo con un abrigo que era oficialmente mercancía robada. OP responde: Chloe es la parte más difícil de responder honestamente. Ella no falsificó una firma. Ella no presentó una identificación falsificada. Ella no solicitó la línea de crédito ni redactó el poder notarial. Lo que hizo fue recibir $55,000 en compras minoristas y una transferencia bancaria pendiente de $45,000 en su LLC sin hacer ninguna pregunta sobre de dónde venía nada de eso. Después de que le dijera explícitamente en Acción de Gracias que no financiaría su negocio. En algún momento, la ignorancia deliberada se convierte en su propia forma de participación. Los investigadores determinaron el umbral de exposición de Chloe. Les proporcioné los hechos y dejé que el proceso decidiera el resto. No fue acusada, tampoco quedó en una buena posición. El abrigo se había ido, la bolsa estaba en el suelo, la LLC
fue disuelta. El contrato de arrendamiento estaba muerto. Eso no es lo mismo que inocente. U/Devil- bajo Advocate- bajo Here responde: la ignorancia deliberada se convierte en su propia forma de participación. Esa es una respuesta más precisa que la mayoría de la gente da cuando son ellos los que fueron perjudicados. Gracias. U/David Sterling held the line, 84, 6,000 votos a favor. David Sterling llamó a las 7 de la mañana antes de la hora de trabajo. Le dijo que se sentara, impidió que la familia saliera del banco. Guardó el poder notarial falsificado en su escritorio cuando Richard intentó guardárselo en el bolsillo. Se interpuso en el camino de Richard cuando intentó irse. Lo llamó por lo que era: robo de identidad sintética y fraude electrónico federal antes de que llegara el detective ruso. Observó toda la confrontación en el vestíbulo a través de un cristal esmerilado y salió justo en el momento adecuado. Y cuando Beatriz dijo que fue un error sin víctimas, porque el cable no pasó, él no aceptó ese encuadre. Ese es un director de sucursal que entendió exactamente lo que estaba pasando desde la primera llamada y tomó todas las decisiones correctas en secuencia. El OP responde: David me dijo después que la llamada de las 7 de la mañana fue inusual. Normalmente los casos de fraude se dirigen a la cola de fraude y el cliente recibe una carta modelo. Llamó directamente porque la derivación de la solicitud había utilizado una anulación de perfil interno que, según dijo, solo había visto mal utilizada una vez antes, años atrás, en un caso que terminó mal para el banco. Dijo que tenía una responsabilidad con la institución y conmigo, y que esas dos cosas coincidían en la misma dirección. Envié una carta formal a la dirección regional de First Meridian elogiando su conducta. No sé si le cambió algo profesionalmente. Sentí que era importante que el disco reflejara lo que él hacía. U/Evelyn Vance made it worse, 71,3 votos a favor. Evelyn Vance era notaria pública con licencia completa y fianza y gerente principal de fideicomiso comercial en el estudio de arquitectura de Richard. Ella estampó un documento certificando que Sloan había comparecido físicamente ante ella el 14 de octubre para renunciar a su autonomía financiera. Sloan estaba en Ginebra. Cuando Sloan denunció la falsificación, Evelyn enfrentaba cargos por fraude grave y tiempo en prisión federal. Ella se enfadó inmediatamente. Ella proporcionó a los investigadores correos electrónicos internos con marcas de tiempo que demostraban que Richard le había ordenado sellar el poder falso bajo amenaza directa de despido mientras Sloan estaba fuera del país. Aceleró la ruina de su propio empleador tratando de reducir su propia exposición. La trampa tenía demasiadas piezas móviles y demasiadas personas que hablarían cuando llegara la presión. El OP responde: la decisión de Evelyn de cambiar de bando fue la pieza que hizo inexpugnable el caso penal contra mi padre. Los sellos del pasaporte demuestran que no estuve allí. El testimonio de Evelyn demuestra que él sabía que yo no estaba allí y ordenó el sello de todos modos. Esas dos cosas juntas cierran cualquier brecha que un abogado defensor pueda intentar argumentar. Richard había construido su plan basándose en la suposición de que Evelyn lo protegería porque su trabajo dependía de él. Olvidó que su libertad también dependía de su propio juicio. Cuando esas dos cosas entraron en conflicto, su libertad ganó. Normalmente sí. U/They were wearing her credit score, 63,8 votos a favor. Miró el abrigo de $5,000 que llevaba su hermana y pensó: estaban usando su puntaje crediticio. Esa frase: no habían robado una abstracción,
Le habían robado un número asociado a su nombre y lo habían convertido en objetos físicos que caminaban por el vestíbulo de un banco exigiendo el resto: el abrigo, la bolsa, los cargos minoristas, el cable pendiente. Todo se materializó a partir de un número que le pertenecía y que había pasado años protegiendo con archivos congelados autenticación de 2 factores, una caja fuerte en casa y una carpeta rígida de plástico para documentos. Pensaron que el número estaba disponible porque ella no lo estaba usando. Ella lo estaba usando para mantenerse protegida. El OP responde: los archivos de crédito congelados fueron algo que implementé 4 años antes, después de una filtración de datos en una empresa con la que había trabajado. No porque tuviera familiares en quienes no confiaba, al menos esa no era mi razonamiento consciente en ese momento. Acabo de entender que un perfil de crédito sin usar es un objetivo y que la protección no cuesta nada y lo cuesta todo si te la saltas. La congelación significaba que necesitaban enviar una anulación interna para siquiera abrir la aplicación. La anulación fue lo que finalmente creó la pista de auditoría. Eludieron mi protección y al hacerlo crearon el rastro de papel que los delató. El bloqueo que implementé para protegerme de los extraños me protegió de mi familia en su lugar. U/Worried About You Actually, Sequeinies, 47,2 votos a favor. No sentí una repentina oleada emocional de alegría triunfante. Solo sentí el alivio tranquilo y constante de un sistema cerrado funcionando exactamente como estaba diseñado. Vio a la policía escoltar a sus padres por las puertas de cristal y sintió alivio. No satisfacción, no reivindicación, no dolor. Alivio. La sensación específica de una persona que ha pasado años construyendo sistemas para proteger algo real, viendo esos sistemas hacer exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Eso no es frialdad. Así es como se siente la competencia cuando finalmente funciona sin interferencias. El OP responde: el alivio fue lo que más me sorprendió en retrospectiva. Esperaba algo más grande, tal vez el dolor o el peso particular de haber alterado permanentemente cada relación familiar que tenía. Lo que sentí al salir de ese banco fue tranquilidad. El sistema había funcionado. Mis récords se habían mantenido. El pasaporte estaba de vuelta en mi carpeta. La cuenta estaba limpia. Conduje a casa en el tráfico de la mañana que parecía el mismo que a la ida. Preparé el café que había apagado 2 horas antes, me senté y lo bebí mientras aún estaba caliente. Ese fue todo el final: el café, la tranquilidad, el sistema cerrado. 3 semanas después de la mañana en First Meridian, el rastro de papel hizo lo que los rastros de papel hacen cuando están completos. Evelyn Vance perdió su comisión de notario. Enfrentando cargos federales por fraude, proporcionó a los investigadores correos electrónicos internos con marca de tiempo que demostraban que Richard había ordenado la falsificación bajo amenaza de despido. El estudio de arquitectura de Richard recibió una auditoría de cumplimiento de múltiples agencias. Su licencia estatal de operación fue suspendida. Él y Beatriz fueron formalmente acusados de múltiples cargos de delitos graves. Fraude electrónico. Robo de identidad sintética, conspiración. El anticipo legal requerido para mantenerlos fuera de la detención previa al juicio agotó sus ahorros y puso en riesgo su hogar. El casero de Chloe rompió su contrato de arrendamiento comercial en el momento en que la investigación por fraude se hizo pública. Sin la transferencia de $45,000, sin la LCE, sin el abrigo, la bolsa ni el puntaje crediticio que nunca había cuestionado, aceptó un trabajo administrativo de nivel inferior para pagar sus propios honorarios legales. Sloan presentó una orden de restricción permanente.
Un juez lo concedió sin dudarlo después de leer el informe policial y el archivo de metadatos digitales del banco. El café que hizo cuando llegó a casa estuvo caliente todo el tiempo. Aquí está lo que me sigue llamando la atención de la historia de Sloan. Su familia no fracasó porque el plan fuera estúpido. El plan era elaborado, coordinado y cronometrado con precisión. Habían eludido un bloqueo de crédito utilizando una anulación interna. Habían interceptado códigos de autenticación. Habían falsificado un documento legal notariado. Habían lanzado ataques simultáneos en 2 instituciones. Fracasaron porque Sloan tenía mejores sistemas que ellos. Sus archivos de crédito fueron congelados. Sus documentos estaban en una caja fuerte física. Su pasaporte estaba en una carpeta rígida de plástico que agarró antes de agarrar sus llaves. Sus cuentas tenían protocolos secundarios biométricos. Sus registros eran lo suficientemente completos como para que se pudiera construir una cronología de separación en tiempo real en una oficina bancaria en menos de 2 horas. Pensaron que estaban atacando a una persona que estaría demasiado abrumada para defenderse. Estaban atacando un sistema cerrado. Los sistemas cerrados no se sobrecargan, solo corren. La mañana que entró en First Meridian, apagó el molinillo de café, fue a la caja fuerte, condujo 18 minutos, se sentó frente a David Sterling y dijo: «Muéstrame el libro mayor». El libro mayor lo mostraba todo, el pasaporte lo demostró todo. Ese siempre iba a ser el final. Simplemente no lo sabían todavía.